Bienvenidos a Cine a la Semana, una iniciativa del Instituto Cultural de México en España para promover el cine mexicano. En esta cápsula seguimos analizando las películas de la década de los años 50. Y bueno, la película que vamos a analizar a continuación no solo es emblemática de esta década, sino de toda la historia del cine mexicano. Se trata de Los Olvidados, de Luis Buñuel. ¿Por qué razón elegimos Los Olvidados para esta cápsula de Cine a la Semana? Bueno, la primera es que Luis Buñuel es un cineasta indispensable en la cinematografía mexicana y Los Olvidados es la primera gran película que realiza en México. Buñuel permanecería muy activo durante todos los años 50 realizando películas en nuestro país y bueno, es tal vez uno de los representantes más conocidos del exilio español. Todo este grupo de intelectuales y artistas que tuvieron que salir de España por la Guerra Civil Española y que llegaron a México durante la década de los 40 y 50 y enriquecieron notablemente la vida cultural del país. El segundo elemento es que es una película que rompe radicalmente con toda la romantización que se había hecho de México durante la época dorada del cine mexicano. Es una película que aborda temas distintos desde una nueva óptica, en donde se nota la presencia y el conocimiento de las corrientes internacionales de la época, por ejemplo el neorrealismo italiano, y bueno, que por ejemplo otro elemento distintivo es que no cuenta con grandes figuras de la época dorada entre sus actores protagónicos. Esto quiere decir que bueno, es una película que a pesar de que todavía se filma durante la época dorada del cine mexicano, ya muestra notables elementos de rompimiento o de transición para lo que vendría a consolidarse poco tiempo después. Y bueno, la tercera razón es que es una película que refleja los profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales que experimentó México durante la década de los años 40, un proceso de crecimiento y de industrialización acelerada que vendría a generar bueno, una estabilidad económica y un crecimiento acelerado de las grandes ciudades como la Ciudad de México, pero bueno, a costa de fuertes contracciones en otras zonas, prácticamente un desamparo en el sector rural que obligó a miles y miles de campesinos a migrar del campo a la ciudad y el surgimiento de estos cinturones de miseria en las grandes ciudades como las que refleja la película y en torno de las cuales gira la trama de la misma. Por lo tanto, comenzamos con Los Olvidados de Luis Buñuel. ¿Cuál es la trama de Los Olvidados? La historia gira en torno a un grupo de niños y adolescentes que viven en los círculos de miseria de la Ciudad de México. La película comienza dando un mensaje muy interesante, ya que hace el énfasis de que la historia que se está contando se desarrolla en la Ciudad de México, pero que no es exclusiva de la Ciudad de México, sino que es algo que se puede encontrar prácticamente en todas las grandes urbes del mundo. La película empieza con un grupo de niños y adolescentes que están jugando en una zona de algún círculo de miseria de la Ciudad de México, y este grupo de chicos menciona que el Jaibo acaba de salir de la cárcel y que, bueno, quiere vengarse de uno de ellos, de Julián, porque cree que él fue el que lo delató y por el que estuvo un año encerrado en la correccional. En el siguiente plano conocemos al Jaibo, el Jaibo que es uno de los dos grandes protagonistas de la cinta. Es un adolescente de aproximadamente 14, 15 años, es huérfano, ha crecido y vivido toda su vida en las calles y bueno, es él una especie de líder de todo este grupo de niños y adolescentes que viven y desarrollan toda su cotidianidad en las calles de la Ciudad de México. El Jaibo llega con este grupo, empieza a interactuar con ellos y los empieza a organizar. Según él mismo comenta, aprende algunas actividades delictivas dentro de la cárcel, entonces, bueno, empieza a organizar este grupo de niños para realizar algún tipo de delitos menores, desde robo y cosas por el estilo. Y bueno, dentro de este grupo se encuentra un chico que se llama Pedro, un niño de aproximadamente 10 años con el que el Jaibo tiene una relación cercana de amistad. Pedro vive en la misma colonia o en la zona donde se desarrolla la película, vive con su madre y tres hermanos pequeños.
Más adelante sabemos que la madre tuvo a Pedro a los 14 años y que es fruto de una violación, por lo cual la relación entre ellos es muy tensa, muy ríspida. La mamá no le da ningún tipo de cariño, ningún tipo de afecto, es muy dura con él y constantemente le está recriminando que pase tiempo en las calles. Esto lo que genera es que en lugar de que Pedro trate de rectificar el camino, se aleje de estas malas compañías con las que se encuentra, pues quiera pasar cada vez más tiempo por las calles. Bueno, el punto culmen de la película, a partir de donde se desarrolla toda la trama, es cuando el Jaibo le pide a Pedro que lo lleve donde trabaja Julián, el chico del que quiere vengarse, y le propina una golpiza, pero bueno, a raíz de estos golpes el chico muere. Esto va a desencadenar toda una serie de eventos en las vidas tanto del Jaibo como de Pedro, que van a ser el factor que va a detonar o a determinar la fatalidad con la que acabarán la vida de estos dos chicos. De manera paralela, la historia de El Jaibo y Pedro se empiezan a desarrollar diferentes subtramas o historias de personajes secundarios. Por ejemplo, un niño llamado Ojitos, que es abandonado por su padre en el mercado de la ciudad y que es recogido por un mendigo ciego que lo maltrata. O la historia del propio ciego, quien se dedica a cantar y a mendigar y a pedir dinero en las calles. O de una niña que se llama Meche, que es una preadolescente de aproximadamente 11, 12 años, que, bueno, que ayuda en las labores de su casa, pero que constantemente está recibiendo acoso sexual por parte de diferentes personas. Bueno, la historia, bueno, a partir de, tras la muerte de Julián y la separación de El Jaibo y Pedro tiene que hacer diferentes labores para sobrevivir. Trabaja durante un tiempo en una especie de feria local. Posteriormente solicita, bueno, le dan trabajo en una fábrica de cuchillos, pero bueno, la presencia del Jaibo es constante y va cada vez que se acerca a la vida de Pedro, el Jaibo va desencarrilándola un poco más hasta llegar al trágico final. Incluso en esta tienda de cuchillos se le acusa de un robo que en realidad cometió el Jaibo, y por esta razón Pedro incluso termina en una granja, en una correccional para menores. Es muy interesante lo que ocurre en la granja porque, al contrario de toda la visión fatalista y negativa que gira en torno a la película, hay una especie de mirada esperanzadora sobre estos espacios. El director es una de las pocas figuras que muestran simpatía o que muestran algún tipo de afecto hacia Pedro, y es una especie de elemento esperanzador dentro de toda la oscuridad y de toda la podredumbre en general que gira en torno a la película. Nuevamente el Jaibo aparece en la vida de Pedro, le roba un dinero que el director le había dado para ir a comprar unos cigarros a la esquina, y bueno, esto ya va a desencadenar un enfrentamiento directo entre los dos. Pedro lo acusa públicamente de haber matado a Julián y el Jaibo lo persigue para matarlo, lo cual finalmente hace. La policía mata a su vez a el Jaibo, tratándolo de apresar por el delito de la muerte de Julián. Y bueno, la película tiene un final terrible. Pedro es asesinado en el granero o la especie de corral que tienen en la casa de Meche, y el abuelo y Meche deciden aventar su cadáver al basurero mientras su madre lo está buscando. ¿Cuáles son los elementos que destacaríamos de Los Olvidados? En primer lugar, es que es un retrato muy crudo de los entornos y de los círculos de miseria de las grandes ciudades, y en particular de la Ciudad de México. Hay un elemento, por ejemplo, que es muy evidente, que es todavía el entorno rural que se encuentra insertado en estas grandes ciudades que están creciendo de forma acelerada. Vemos todavía que la gente tiene corrales, tiene animales en sus casas, las calles todavía son muy precarias, no hay ningún tipo de servicio de agua potable ni nada por el estilo. Es prácticamente la vida del campo incrustada en los alrededores o en las periferias de las ciudades. Y no solo eso, sino que trata temas muy controversiales incluso en la actualidad, no solo relacionados con la pobreza, con la ignorancia,
sino hay un fuerte énfasis en la violencia de género, en el acoso que está recibiendo constantemente esta niña Meche de 11, 12 años por parte de los hombres que están a su alrededor. Hay incluso una secuencia muy interesante que con una forma muy elegante aborda un tema muy espinoso, que es el tema de la prostitución infantil. Es una secuencia muy breve pero muy interesante que nos muestra el interés de Buñuel por reflejar toda la gama de vicios o de problemas o de conflictos que se viven en estos sectores de la población. Bueno, el segundo elemento que destacaríamos es que es una película que complementa lo mejor de la época dorada del cine mexicano con lo mejor del cine de Buñuel. Es una película que está realizada todavía con todos los recursos y con toda la estructura y el andamiaje de la época de oro del cine mexicano, por lo cual la calidad del sonido, de la música, de la edición, evidentemente del guión, de la fotografía, que es de Gabriel Figueroa, es muy buena, pero bueno, también tiene dentro todos estos elementos buñuelescos tan característicos, que a lo mejor son más evidentes en las secuencias del sueño de Pedro o la muerte de El Jaibo, pero que podemos ver a lo largo de toda la película, este énfasis, por ejemplo, en las piernas de las mujeres, una fijación constante que tenía Buñuel en ciertos animales, ciertos movimientos de cámara. Hay incluso una parte donde Pedro avienta un huevo directamente hacia la cámara, que nos rompe por un momento la cuarta pared. Y bueno, el tercer elemento a destacar es que es una película que muestra que estas corrientes internacionales de la época, por ejemplo, ya mencionaba el neorrealismo italiano, también estaban teniendo su influencia en México y México estaba dentro de esta corriente internacional que buscaba transformar el modo de contar historias. Bueno, como ya se mencionó, Los Olvidados fue una película dirigida por Luis Buñuel y su guión fue realizado por Buñuel y Luis Alcoriza, con la presencia de actores no tan reconocidos, pero que posteriormente consolidarían carreras muy importantes, como Roberto Cobo o Stella Inda. Y bueno, fue una película que al principio sí tuvo ciertas reticencias por parte de importantes sectores en México. Hay muchas anécdotas sobre el estreno de la película, la molestia que generó en Lupe Marín, la molestia que generó en la esposa de León Felipe, las quejas y el rechazo de Jorge Negrete a la filmación y a la historia, las presiones que hubo, incluso las protestas para que se expulsara a Buñuel de México por mostrar esta imagen tan desfavorecedora de nuestro país. Pero bueno, a pesar de ello, la película fue un éxito a nivel nacional e internacional. Ganó en el Festival de Cannes Buñuel como mejor director y lo catapultó y lo colocó nuevamente en la esfera de los grandes directores de su época. En México fue nominada, por ejemplo, a 13 premios Ariel, de los cuales recibió 11. Los Olvidados fue un proyecto muy personal de Buñuel, que vino a dar continuidad a todo el trabajo de denuncia social que realizó en cintas como Las Urdes, por ejemplo, y también con todos sus trabajos con elementos de corte surrealista, como El perro andaluz o La Edad de Oro. Los Olvidados es una de las 3 películas consideradas como Memoria del Mundo por parte de la UNESCO, junto con Metrópolis y El Mago de Oz, lo cual nos refleja la importancia y la profundidad que tuvo esta película y cómo alcanzó a públicos no solo en México, sino en prácticamente todo el mundo, que vieron reflejados y vieron los cambios y las transformaciones, lo que estaba ocurriendo en sus propias sociedades en esta película. Es muy recomendable verla en la actualidad. El guión es verdaderamente extraordinario, la forma en que Buñuel bailando cada una de las historias de los olvidados, cómo se van vinculando unos con otros, ningún elemento es gratuito, todos tienen una importancia y ayudan a construir la historia y a consolidarla, entonces les recomendamos mucho que vean Los Olvidados, sigue siendo una obra maestra y bueno, los esperamos la próxima semana para otra sesión de Cine a la Semana.